Muchas veces tenemos la mala costumbre de juzgar, de criticar, de destruir a una persona por los errores que esa persona ha cometido. Pero no nos fijamos que esa persona está en la misma condición de nosotros, que es nuestro hermano, que es nuestra hermana, que somos iguales, hijos del mismo Dios, y somos de la misma familia. Y no podemos nosotros pisotear, denigrar y traernos al suelo, o como dice el dicho, hacer leña al árbol caído, sino por el contrario, como somos de la misma raza, como somos hermanos, hijos del mismo Dios, tenemos que nosotros ayudar a esa persona a construir su vida, a levantarla, ayudarle en el momento difícil que está viviendo, aconsejarla, no juzgarla, ayudarle, no destruirla ni criticarla. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Qué gusto saludarles nuevamente. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Vamos a compartir una palabra de Dios, una predicación que lleva como título: La misericordia de Dios lo transforma todo. La misericordia de Dios llega a nuestra vida y nos llena de ese amor, de esa nueva oportunidad. La misericordia de Dios viene como un manto sagrado que nos recoge, nos levanta del suelo donde hemos caído a causa del pecado y nos levanta nuevamente, nos reivindica, nos da nuevamente la dignidad de hijos de Dios, nos lava, nos limpia, aunque nuestros pecados sean rojos, dice la palabra de Dios, quedarán blancos como la lana, como la nieve. Y si Dios es capaz de perdonarnos, a pesar de nuestras caídas, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, criticar y querer matar a alguien por el pecado que ha cometido? No tenemos ese derecho nosotros. Nuestro trabajo es evangelizar, nuestro trabajo es amar y nuestro trabajo es perdonar. A Dios es que le toca juzgar, solo a Él y nada más a Él. Dios nos puede decir a nosotros: hijo, ¿acaso que yo te di la potestad para que juzgues? No. Es que la palabra dice esto. Sí, Dios dice eso, porque Dios es la palabra. Pero eso lo dice Dios. Nosotros no tenemos ese derecho de poder juzgar y criticar a alguien o querer destruir a alguien. Eso le corresponde, es al Señor. Amén. Vamos a conversar con respecto a esto, que lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, versículos que van desde el 1 hasta el versículo 11. Leemos la palabra de Dios. Dice así: Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poderlo acusar. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado,
tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos. Y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, y de ahora en adelante ya no peques más. Hermosa esta palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Hermosísima la palabra de Dios. Vamos a ir viendo detalles que encontramos aquí y que nos van a ir a ayudar o nos van ayudando a entender, a clarificar mejor este mensaje. Es importante utilizar los géneros literarios. Es importante aplicar también los antónimos, semántica, lo que está pasando en ese momento, para poder sacar de ahí el mensaje que Dios tiene a través de su santa palabra. Comienza el texto diciéndonos que Jesús por la mañana volvió al templo. Mire, no hay nada más lindo, no hay nada más hermoso para los que tenemos este sentimiento judaico, mesiánico, maravilloso. No hay nada más hermoso, hablando de una manera rica espiritualmente, que estar en el templo. Imagínense lo que era el templo para los judíos. Algo hermoso, algo bello, algo importante. Y Jesús estaba ahí, en su casa. La palabra de Dios dice que el templo es la casa de Dios, es la casa de oración. ¿Recuerdan cuando Jesús expulsó a aquellos mercaderes? Esta es casa de oración. No hay nada más hermoso y más sagrado que ese momento, que el templo. Hoy tenemos muchos templos sagrados en nuestro país y en el mundo. Y Jesús está ahí, en cada templo. Ahí hay una riqueza impresionante, maravillosa. Jesús presente en su templo, en su casa. Él está ahí. Y dice el texto que muchos llegaron a él. Jesús estaba en su casa, Jesús estaba en el templo, y dice el texto, y todo el pueblo, ¿quiénes? Todo el pueblo vino a él, todo el pueblo vino a él. Y dice que Jesús, el texto lo dice, el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 2 dice, y él se sentó. Ay, qué lindo que es el Señor. Él tomó tiempo, él se sentó para recibir a todos los que venían a él. A todos aquellos que hacían caso a su misma palabra cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar con su palabra, con su predicación, con su enseñanza. Jesús nos hace descansar a nosotros y Él nos recibe. ¿Dónde? En su casa, en el templo. La iglesia es el templo, porque ahí está Jesús, y todo el pueblo llega al templo, llega a la iglesia a buscar al Maestro, y Él se sienta en su trono, Él se sienta en su lugar, en el lugar que le corresponde a Él. Por eso usted y yo tenemos que darle un lugar, el lugar que le corresponde a Jesús en mi vida. Yo tengo que permitir que Jesús se siente a gobernar en mi vida, darle el lugar que se merece a Él y que le corresponde a Él, en el centro de mi corazón, para que Él esté allí, siempre, en todo lugar donde yo esté, que Él esté conmigo ahí, que Él me reciba constantemente. En cada mañana al despertarme, yo sé que Él está conmigo, bien sentado en mi corazón, en toda mi historia de vida, y yo puedo hablar con Él, puedo conversar con Él, puedo dialogar con Él, y yo sé que Él me va a escuchar. Él está ahí, en su templo, en su casa.
y nos recibe a todos. Él se sienta a ponernos atención. Estando Jesús entonces en el lugar que le corresponde a Él, estando Jesús allí sentado recibiendo a todo el pueblo que venía a escuchar ese manantial de vida eterna que es su santa palabra, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a qué otro lugar podemos ir? Solamente aquí en tu templo, solamente aquí en tu iglesia, solamente aquí, Señor, delante de ti. Escuchamos las palabras de la vida eterna. ¿En qué otro lugar? No hay otro lugar. Solo en la iglesia, en el templo, donde está Jesús. Ahí está el manantial de la vida eterna. Mire qué linda introducción nos regala el Espíritu Santo, porque ese es el lugar santo, ese es el lugar por excelencia, ahí donde está Jesús, ahí donde brota la gran misericordia de la palabra de Dios, el gran amor de Cristo Jesús, el amor del Padre, que a través de su Hijo y por medio del Espíritu Santo, rodea toda esta zona, rodea todo este pueblo, porque ahí está Jesús, y donde está Jesús es tierra santa. Imagínate la gran bendición que tenía ese pueblo. Imagínate la gran bendición que tiene usted, de que Cristo está con usted, sentado, ahí, en tu hogar, en tu matrimonio, en toda tu vida, en tu corazón. Ahí está Jesús, recibiéndote y recibiendo tus peticiones, tus necesidades. Ahí está Jesús. Y mucha gente llegaba y aprendía de la palabra del Señor. Mucha gente salía de ese lugar lleno de alegría, de esperanza, con un nuevo sendero en la vida, con un espíritu realmente grande, lleno de esperanza, lleno de alegría, motivados en el Espíritu Santo de Dios. Pero para continuar, dice el texto, que también llegaron los escribas y los fariseos. Dos grupos diferentes. Ahí estaba el pueblo, los humildes. Ahí estaban todos, ahí estaban los discípulos. En cada discípulo se puede representar diferentes estatus, diferente tipo de gente, diferente forma de vivir, diferentes caracteres de la gente, diferentes perfiles, diferentes modos de pensar, diferentes modos de actuar, pero todo el pueblo estaba allí delante de Jesús, recibiendo esas palabras de amor, de misericordia y esas enseñanzas riquísimas. Qué lindo, ¿verdad? Pero también llegaron los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas? ¿Quiénes representan a los escribas? ¿O los escribas? ¿A quiénes representan? En el grupo hay de todo tipo de gente. Los que buscan a Jesús para llenar su vida de paz, de bendición, de tranquilidad. Pero también hay mucha gente que son como los escribas, que únicamente llegan a ver de qué está predicando aquel hermano, de qué está predicando aquella hermana. Vamos a ver si no viola nuestra teología, si no viola nuestra creencia, si no viola nuestra fe, si no dice algo en contra de nuestra doctrina. Vamos a ver de qué está hablando. Y únicamente llegan para ver si usted dice algo contrario, para atacarlo y criticarlo. Nunca se acercan para recibir la palabra de Dios, que a través de esos predicadores el Espíritu Santo está comunicando. Lo único que llegan a hacer es a ver qué dice, a ver qué habla, para ver cómo lo ataco y para decirle a los demás que está hablando blasfemias. Hay gente que nada más llega para criticar, para ver qué error comete usted y para que en el mínimo momento o en el mínimo error te critiquen y te acusen con los que dirigen la iglesia. Esos son los escribas, los que saben, los que manejan bien, los que conocen bien la doctrina, los que llegan a ver qué dice usted nada más para después criticarlo. Pero también están los fariseos, aquellos que creen que lo saben todo en respecto a la fe, aquellos que creen que son especiales
¿verdad? Que son santos, que son sabios, que únicamente los que les falta es andar levitando porque se creen que viven en una santidad elevada. Y que como están en esa condición, entonces pueden juzgar a los demás. Y como aquella oración, gracias Señor te doy porque no soy como este publicano, pecador y corrupto, y hipócrita, mentiroso. Y hay muchos fariseos que son así, que se creen que andan como volando ya en las nubes de tanta santidad que dicen que supuestamente tienen, pero están juzgando y criticando a los demás. Así hay también gente en los grupos. Y si no hablo solamente de los grupos, hablo en las familias, también se aplica. Y si no hablo solamente de las familias y hablo también en los lugares de trabajo, también se aplica. Y eso se aplica en varios lugares, en varios sectores. Hay todo tipo de gente. Hay todo tipo de gente que lo que hacen es juzgar, criticar y querer pisotear la obra de Dios, porque Jesús es la obra de Dios. La iglesia es la obra de Dios. La predicación de todos los que andan predicando pues la palabra de Dios, todo esto es la obra de Dios. Y hay mucha gente que lo único que quiere hacer es destruir la obra de Dios. Te juzgan, te critican, te aplastan, hacen de todo tipo de bullying inclusive, para poder hacer de que usted se sienta mal y deje la obra de Dios. ¿De quién es eso? ¿Obra de quién es eso? Del mismo enemigo, del mismo demonio, que se le mete a este tipo de gente para que juzguen, para que critiquen y para echar al suelo la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, familia, cuando uno habla más de la cuenta. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno habla más de la cuenta, juzga y critica, tal vez no se da cuenta la persona, pero el mismo espíritu diabólico está dentro de él. Por una sencilla razón. ¿Cuál? No debéis juzgar. Nos enseña el Señor. No debéis juzgar. Pero es que es pecador, no estás viendo, pero es que es pecadora. ¿Y a ti y a mí qué? Eso le corresponde es a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a esa persona pecadora, a esa persona que está viviendo en error y en pecado, y ayudarle, aconsejarle, hablarle de Dios, hacerle ver el error que está viviendo, pero de una manera amorosa, como Jesús lo hizo con esta mujer. Jesús no agarró a esta mujer a coscorrones, ni a cachetadas, porque estaba en pecado. Además, fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, dice el Evangelio de Juan. Jesús no la agarró a coscorrones. Jesús le habló de la misericordia, le habló de amor. Jesús, más bien, les habló de una manera directa y clara a aquellos que la juzgaban, y no a la mujer pecadora. Jesús, a todos aquellos que juzgan y que critican, Jesús más bien los reprende. Y también de una forma muy amorosa, como lo hizo con estos hombres. Pero los reprende, y nos reprende a todos nosotros cuando juzgamos y criticamos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer, dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Vea, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que dice Jesús. Mira que los mismos fariseos y los mismos escribas le dijeron a Jesús: mira, Jesús, en la ley dice que a estas mujeres hay que matarlas. ¿Pero usted qué dice, Jesús? Mira lo que sucede aquí, ¿verdad? Hasta ellos mismos están confundidos. La gente que juzga y que critica, hasta ellos mismos se confunden. Porque por un lado se dejan llevar por lo que dice la ley.
A la gente pecadora, a la gente que fue sorprendida en el acto de adulterio, hay que eliminarla, hay que matarla según la ley, porque está escrito. Y yo le voy a tocar eso, está en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Vamos a irnos al libro del Deuteronomio, el Pentateuco, ¿verdad? Dice, Deuteronomio, capítulo 22, verso 22, dice: si se sorprende a un hombre echado con una mujer casada, los dos han de morir. Así acabarás con el mal en Israel. ¿Qué dice el texto? Si se sorprendiere a un hombre con una mujer casada, los dos, ¿quiénes? Los dos han de morir. Eso dice la ley. Pero aquí en el Evangelio de Juan, los escribas y los fariseos solamente le llevan a la mujer. ¿Y qué pasó con el hombre? Si la mujer fue encontrada en el acto del adulterio, pues entonces, ¿dónde está el hombre? Para estar en adulterio es con alguien, ¿no? ¿Dónde está el hombre? El hombre no lo llevaron. Claro, porque hay gente que únicamente juzga y critica lo que le conviene. Habla lo que le conviene. Y llevan únicamente a la persona a quien quieren perjudicar. Únicamente te atacan a ti. Únicamente hablan mal de ti. Te quieren pisotear a ti, denigrar a ti. Te comen vivo a ti. La gente, a veces somos así, yo no sé qué pasa con nosotros. Hablamos más de la cuenta, hay que tener cuidado con la lengua. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno juzga a alguien, se está juzgando a uno mismo. Como aquel dicho que dice, cuando usted señala a alguien con un dedo, hay 3 dedos que te señalan a ti. No hay que señalar, no hay que juzgar, hay que amar. Entonces llevan a esta mujer, y dice el texto, y la pusieron en medio, imagínate, en medio de toda aquella gente. Ahí estaba el pueblo, escuchando a Jesús. Jesús está predicando, y en ese momento hay como un alboroto, porque llegan los escribas y los fariseos, y llevan a esta mujer a rastras, y tal vez, de una manera denigrante para ella, tal vez la tiran o la postran ahí delante de Jesús. Y tal vez todos decían pecadora, tal vez todos decían hipócritas, tal vez todos decían corruptos, tal vez todos decían ustedes que andan en este camino, vea cómo están, ustedes son unos pecadores. Y así tal vez trataban a la mujer. Claro, la mujer se sentía mal. El tipo de gente que se representa en esta mujer se puede sentir mal por las críticas de los demás. ¿Quiénes somos los demás para juzgar y criticar a alguien? ¿Quiénes somos? No tenemos ese derecho. No tenemos ese derecho. Lo único que sí podemos hacer es llevar a la persona delante de Jesús, pero para decirle: Jesús, te ponemos a esta persona en tus manos, para que tú con tu divina misericordia, para que tú, Señor, observes su corazón y dialogues con ella y le hagas entender que tú eres Dios. Y podemos llevar a alguien para que Dios se encargue de esa persona, pero con un gesto de amor y de misericordia, como es el mismo amor de Dios. No para criticarlo y juzgarlo y hablar mal de la persona delante de todo el pueblo, que es lo que muchos hacen. Hablan detrás de usted, detrás de tus espaldas, y con la demás gente le dicen: ay, si vieras que Julanito y Julanita, ay, si vieras que hicieron esto, ay, si vieras qué tipo de vida lleva, ay, si viera cómo es en la casa, ay, si viera qué mal carácter, viera cómo habla, ay, sí, y delante de usted no hablan nada. No hablan nada. ¿Por qué? Porque son unos cobardes, porque les da miedo. Ah, si lo tuviera en la cara yo se lo digo, y usted llega a la cara de él y lo que hace es saludarlo y le da la mano. No te dice nada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lamentablemente tiene este espíritu. Ese espíritu de odio, de rebeldía, ese espíritu, a veces hasta maldicen. Y están llenos, yo no sé de qué espíritu, pero no es del Espíritu Santo. Eso se lo aseguro. Entonces llega los escribas y los fariseos con esta mujer, con esta persona, que ahí puede representarse en esta predicación bien la mujer, o un hombre también, un hombre que es denigrado, que es pisoteado, que es calumniado y que lo están juzgando, etcétera, ¿verdad? Aquí, las familias, los matrimonios, etcétera. Aquí cabe de todo, ¿ok? El tema aquí es: no debéis juzgar. Muy bien, le presentan a la mujer
la llevan a Jesús en medio de todo el pueblo. Imagínense la vergüenza que sentía la mujer. ¡Qué vergüenza! Todo el mundo se dio cuenta. Claro, ese era el propósito de los escribas y de los fariseos. Que todo el mundo se dé cuenta. ¿Para qué? Para denigrar a la persona humana, para hacerle daño, para pisotearla y tener el zapato sobre el cuello de esa persona. Pero no tenían en cuenta que se estaban encontrando con el amor de los amores. Porque, como les dije, una cosa es la ley, otra cosa es Jesús. Le dicen a Jesús: Señor, la ley dice esto, pero ¿usted qué dice? Ok. ¿Qué dice Jesús? Dice el texto: y Jesús se puso a escribir con su dedo en la tierra. Cuando Jesús estaba escuchando lo que los fariseos y los escribas le decían, acusando a la persona, Jesús nada más se queda escribiendo en la tierra. ¿No se ha puesto a pensar usted qué sería lo que Jesús escribió en la tierra? ¿Qué sería? Interesante, ¿qué sería? Veamos lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 8. Juan 8:8 dice: y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Esta es la segunda vez que escribe en la tierra. Después de que le dijo a aquellos hombres, los que están libres de pecado, que tiren la primera piedra. Después dice: y se volvió a inclinar hacia el suelo y escribió en la tierra. ¿Sabe qué pienso yo que estaba escribiendo Jesús en la tierra? Lo que precisamente enseñó en ese momento: misericordia. En el Evangelio también está escrito donde Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificio. Interesante. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús enseña el amor. Jesús enseña la misericordia. Jesús en ese momento nos está diciendo a nosotros: mire, dejen de juzgar, dejen de aplicar tanto lo de la ley. Mire, cuando usted y yo tenemos tal vez algún conflicto legal y vamos a un juicio, la ley puede decir, la ley puede decir de que usted es culpable. No sé, se me ocurre pensar en este momento, que tal vez usted colisionó, tuvo un choque en carretera y usted fue el culpable. Pero resulta que van a juicio y el juez conoce el caso y ve que usted es culpable, porque la ley dice: sí, usted es culpable. Eso dice la ley. Porque, por ejemplo, en un choque, el que choca a un vehículo por detrás, por lo menos aquí en Costa Rica, así es la ley, si usted va detrás de un vehículo y si el vehículo delantero, digamos, frenó y usted no se fijó, iba muy cerca y usted lo colisionó por detrás, el que pega por detrás paga, dice el dicho aquí en Costa Rica. Resulta que usted era el que iba atrás. Entonces, llevamos la de perder los que chocamos por detrás, ¿verdad? Hay que pagar. Pero tal vez en el estudio los abogados y el juez llega y conoce la situación suya, tal vez puede ver de que usted económicamente no está mal, el juez puede ver que ustedes en 20 años de conducir es la primera colisión, etcétera. Estoy poniendo un caso por decir algo. Pero el juez en ese momento, por ser juez, puede determinar darte la exoneración de ese caso. Y el juez puede decir: tranquilo, no vas a pagar nada. Vamos a dejar esto aquí, se cierra el caso, cada quien paga lo suyo, usted no es culpable, y usted se queda: pero ¿cómo? Si yo fui el que choqué por detrás, yo soy el culpable. Sí, pero en ese momento el que manda es el juez. Sí, los artículos dicen tal cosa, la ley dice tal cosa, pero el juez está por encima. El juez es el que dice: ok, sí, perfecto, pero yo le voy a dar la oportunidad, yo le voy a dar el perdón, yo le voy a dar la libertad en este momento. Y usted, a sabiendas de que usted y yo somos culpables, el juez determinó algo a favor de nosotros. Así es Jesús. Jesús es el juez por excelencia. Él es Dios. Él es el mismo Dios. Mi Padre y yo somos uno y el mismo, dijo Jesús. Jesús puede hacer algo diferente. Por eso Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio.
La ley dice esto, Señor, pero ¿usted qué dice? Bueno, le estamos preguntando al juez por excelencia, a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Le dijo a aquella mujer, vete tranquila, yo no te acuso, ve, sigue tu vida. Pero, Señor, es pecadora. La ley dice que es pecadora, que tiene que pagar. Sí, pero yo soy el juez, yo soy Dios. Yo soy el que determino quién es culpable y quién no es culpable. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Aunque nosotros somos pecadores, aunque nosotros hemos sido pecadores, dice la Biblia, y aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz del Calvario Jesús, en esas palabras preciosísimas que Él pronunció desde la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínate, en la ley de Moisés estaba escrito, no matarás. La ley fue dada en el monte Sinaí muchísimos siglos antes de que naciera Jesús, en el monte Sinaí. Y el pueblo estaba matando al Mesías. Y Jesús, como es el juez por excelencia, aunque lo estaba matando a Él mismo, los perdonó de ese crimen. Los perdonó. Y usted y yo constantemente estamos traicionando a Jesús con nuestros pecados, con nuestras blasfemias, con nuestras mentiras, con todas nuestras iniquidades. Estamos matando y traicionando y escupiendo y golpeando a Jesús, ¿verdad? Pero eso sí no lo vemos nosotros mismos. Juzgamos a los demás, pero no nos juzgamos y no nos criticamos a nosotros mismos, ¿verdad? Solamente queremos pisotear a los demás, pero también nosotros estamos llenos de pecado. Por eso Jesús dijo muy claramente, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primer piedra. Si ustedes quieren la ley, pues bueno, que se le aplique la ley a ustedes. No, Señor, no, a mí sí me aplica la misericordia, porfa, a mí sí, pero a esta persona sí, aplíquele la ley, Señor, porque es un mentiroso, es un traicionero, es un hipócrita. A él sí, aplíquele la ley, pero a mí la misericordia, porfa. No se vale, familia, no se vale. Jesús, desde la cruz, nos perdonó a todos. Y Jesús nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. No juzguemos. No critiquemos, ayudemos a la persona caída, démosle la mano a aquel necesitado, aquel que está viviendo en error. Ahora, la persona que está en pecado, la persona que está viviendo en un error, ¿no cree usted que ya pensó todo eso? ¿No cree usted que ya se puso en paz con Dios? A veces nosotros juzgamos y criticamos sin saber lo que ya pasó con esa persona y con Dios. ¿Por qué? Porque eso es un asunto entre Dios y esa persona. Entre esa persona y Dios. Dejémoslo ahí. No juzgue, no tire piedras, porque una de tantas se te va a devolver. No las tire, eso le corresponde al Señor. La misericordia de Dios, Él es el juez. Él puede determinar lo que Él desee. Más bien no juzguemos nosotros, porque Él, como es juez, nos puede juzgar. ¿Y por qué usted juzga? A ver, ¿por qué usted anda juzgando? Entonces, con la misma moneda o con la misma medida que usted mide, yo lo voy a medir, dice el Señor. Como usted anda juzgando, yo te voy a juzgar. Por eso no hay que juzgar, hay que tener cuidado con la lengua. Hay que tener mucho cuidado. La misericordia de Dios lo transforma todo. Mire, esta mujer, según la ley, y según los escribas que conocían bien la ley, y según los fariseos que conocían bien la ley, pero no conocían la misericordia de Dios. Hasta ese momento la conocieron. Hasta ese momento la conocieron. Según los escribas y los fariseos, querían matar a la mujer con sus críticas, con sus mentiras, con sus acusaciones. Pero Jesús dijo, déjeme eso a mí. Usted calladito, más bonito. Yo me encargo de eso. Agarró a la mujer, agarró a la persona pecadora y dialogó con ella. Después todos se fueron, claro, se sintieron culpables. Escuche lo que dice el Evangelio, qué interesante. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia. Oiga lo que les pasó a aquellos que juzgaban y criticaban. Al oír esta palabra, ¿cuál palabra? La palabra de la misericordia, la palabra del amor, la palabra de la nueva oportunidad que Dios te da a ti.
Claro, cuando la gente se da cuenta de que Dios a ti, siendo pecadores, nosotros, nos ha perdonado y nos ama, los demás, los envidiosos, los que critican, los que acusan, los que hablan más de la cuenta, cuando se dieron cuenta de que Jesús te amó, te perdonó y te dio otra oportunidad, dicen que se sintieron acusados por su conciencia, porque Jesús les dijo, a ver, ustedes que juzgan y critican, véanse en ustedes mismos. Y la conciencia los hizo sentirse acusados. Oiga, y posiblemente se llegaron a sentir peor que la mujer. Los que juzgan y critican, al fin de cuentas, se van a sentir peor que aquellos que cometieron un pecado, un error. Y se fueron. Dice el texto. Escucha lo que dice, qué lindo. Y quedó solo Jesús y la mujer ante él. ¿Y dónde estaba la gente que lo juzgaba y los criticaba? Se fueron. Acusados por la conciencia, se fueron. Solamente quedó Jesús y la mujer. No quedó nadie más. Jesús y la mujer. Cuando Jesús se acerca a tu vida, te da una nueva oportunidad y solamente quedas tú con Jesús. ¿Por qué? Porque eso es un asunto entre usted y Jesús, entre Cristo y tu vida. Es un asunto de los dos y Jesús te va a perdonar. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te critican? No hay nadie, Señor, todos se han ido por tu palabra, no hay nadie. Yo tampoco te juzgo, yo no te condeno. Ve, de ahora en adelante ya no peques más. Y Jesús le dio una nueva oportunidad de vida. Dios le da siempre a todos una nueva oportunidad de vida. Y cuando Jesús nos da una nueva oportunidad de vida, nos limpia, nos perdona, nos purifica con su amor y con su misericordia. Y cuando somos gente nueva, como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todo es hecho nuevo. Y la persona que está hecha nueva, nadie puede juzgarla, nadie puede criticarla. ¿Por qué? Porque ella es una criatura nueva. Olvide lo que hizo, olvide el ayer, el pasado. No critique, no juzgue, porque más daño se hace usted. Acepte la misericordia de Dios, acepte el amor de Dios para con aquella persona y viva feliz. Viva usted feliz. Padre bueno Dios, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que viene a iluminarnos, Señor, a darnos esa luz de tu amor, de tu misericordia, de tu piedad. Llena nuestro corazón de tu Espíritu, llena nuestro corazón de tu paz, de tu amor, de tu misericordia, para que, en vez de estar juzgando y criticando, mejor ame, con actos, con misericordia, con esas obras de amor, y así ayudar yo, Señor, a tu causa, a poder salvar a muchos, a que lleguen al conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios mío y Padre mío.